Bien, para la siguiente parte vamos a utilizar un Excel como este que ustedes ven aquí. Estos han sido datos que los compañeros han recolectado en el campo y que nos indican dos cosas. Primero, se fueron con un GPS, con una herramienta, que puede ser incluso hasta el celular, se calcularon los datos de latitud y longitud de una serie de puntos que estuvieran distribuidos dentro de la Universidad Católica de Santa María. Y aquí pueden ver sus coordenadas. Fíjense que estas coordenadas están trabajadas en formato geográfico. Entonces significa que el sistema de codificación que nosotros vamos a trabajar es un sistema que sea congruente con las coordenadas. Cuando ingresemos el dato vamos a colocarlo y vamos a explicarles por qué razón se trabaja así. Entonces, estos datos me dan información que van a tener que transformarse luego en puntos en el sistema de QGIS. Y tenemos dos datos aquí, la latitud y la longitud. Como ya les había dicho antes, la latitud siempre va a corresponder si tuviera un eje de cartesiano, en un eje en X y Y, la latitud siempre va a corresponder al análisis de arriba y abajo. Por lo tanto, la latitud va a corresponder a un eje Y. La longitud me va a corresponder al eje X, porque se mide derecha y izquierda. Entonces siempre, en todos los conceptos, va a ser trabajado con un eje X. Simplemente estoy haciendo esto para que se entienda mejor manera, pero yo por defecto podría dejarlo así, como latitud y longitud. Vamos a trabajar de esta forma, por lo menos en las primeras veces, para que puedan adecuarse a esta manera. Para los datos de datos UTM, para los factores UTM existen tres coordenadas. Además del datum, les dan la coordenada este, que va a corresponder al eje X, porque mide derecha y izquierda, y la coordenada norte, que va a corresponder al eje Y, que corresponde a medir arriba y abajo. Entonces, listo, con esto estamos trabajando. Otra cosa importante, para que los datos funcionen, tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, existen algunas tablas que se pueden descargar en internet que siempre tienen un encabezado, por ejemplo, muestreo 1. Este dato de aquí, que puede funcionar bonito para que se vea bien la tabla, nos va a hacer un problema al momento en el que nosotros querramos exportar y subir esta capa en formato de punto al QGIS. Entonces, de preferencia, vamos a eliminarlos quedándonos solamente con un dato en primera columna que va a ser nuestro encabezado, que es este que aquí, que da los nombres a cada una de las columnas que estamos trabajando en el Excel. Para trabajar y exportar estos datos vamos a tener que convertir nuestro Excel a un formato que pueda ser leído e interpretado por el QGIS. Y ese formato es el texto CSV, o dicho de otra forma, el texto delimitado por comas. Para hacer eso, nos vamos a venir aquí a Archivo, vamos a darle a Guardar como, y en Examinar van a ver que existe un valor aquí. Simplemente le voy a dar nombre, digamos, lugar subgrupo 3 o lugares de interés. Y aquí abajo en el tipo vamos a buscar un valor que se llame CSV. Tenemos varios tipos CSV, el CSV UTF-8, de Macintosh y un CSV normal. Cualquiera de los que están aquí van a funcionar. A este nivel no hay tanta diferencia entre la codificación de los datos que estamos trabajando, pero tienen que tener mucho cuidado porque más adelante, y si desean profundizar, estos datos de codificación UTF-8, Macintosh o MDOS son diferentes, ligeramente diferentes entre sí, pero básicamente son los datos de codificación internos que el sistema de la computadora ejecuta. Entonces yo simplemente voy a dejarlo como CSV UTF-8, vamos a hacer clic acá y lo vamos a guardar. Y fin de la historia. Ahora, si yo me voy al dato que he guardado, que me parece que es este de aquí, lugares de interés, van a fijarse que es muy parecido al Excel. A primera vista se parece igual, tiene el mismo logo y las cosas. ¿Dónde es que cambia la codificación? Aquí a la derecha. Si yo abro a la derecha, van a ver que la hoja de cálculo que da origen a este dato que dice lugares de interés existe y está codificada como hoja de cálculo de Microsoft Excel, mientras que el segundo está codificado como archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel. Entonces son dos codificaciones completamente diferentes, aunque el logo pueda parecer igual. Y los datos que nosotros vamos a utilizar para subirlos al QGIS van a ser básicamente estos de aquí. Bien, hasta aquí hemos solamente cambiado y modificado una base de datos que ya existe. Ahora vamos a utilizar una herramienta que se encuentra aquí en este signo que nos permite añadir fuentes de datos o capas para empezar y desarrollar este ingreso.
Esta herramienta la hemos estado utilizando tradicionalmente para ingresar capas. Simplemente veníamos aquí, subíamos nuestro directorio y buscábamos las capas de interés que necesitábamos. Pero pueden fijarse que aquí a la izquierda hay una serie de elementos adicionales que dice vectorial, raster, malla, nube de puntos y un montón de cosas. Entonces, estos montones de cosas son muy útiles para definir algunos elementos que no pueden ser ingresados de forma genérica o que necesitan un tratamiento especial. Por ejemplo, si yo tuviera datos de AutoCAD para pasarlos aquí, a veces se trabaja con este dato vectorial y lo mismo con el resto. Y van a ver que también existe este dato de texto delimitado. Este texto delimitado me va a permitir ingresar tipos de datos que estén en texto delimitado por comas o por algún otro separador que nosotros hayamos considerado. Porque por si acaso, el texto separado por comas no es el único tipo de texto delimitado que existe. Algunos son delimitados por comas, otros por tabulaciones, otros por espacios y una serie de datos adicionales. Bien, entonces vamos a trabajar de una vez con esto. Aquí arriba van a encontrar un dato que dice nombre de archivo y 3 puntos. Aquí lo que vamos a hacer es subir el texto delimitado por valores de coma que hemos creado hace poco. Entonces le vamos a dar aquí a abrir. Y van a ver que por defecto me debe salir esta forma. Si a ustedes les sale por defecto, perfecto. Si no les sale, lo más probable es que tengan que venir aquí a delimitadores personalizados y habilitar los datos que están trabajando. Si yo, por ejemplo, deshabilitar esta coma, que es lo que me separaba, van a ver qué es realmente un texto delimitado por comas. Pueden fijarse aquí que todos los datos se encuentran en una sola columna, pero esa columna se encuentra dividida por distintas comas, igual que el encabezado. Entonces, 1A es un dato, 16 es otro dato, 71 es otro dato y el nombre es otro dato. Entonces, aquí yo lo importante es que tengo que reconocer cuál es mi separador. Para este caso, el separador es la coma. Entonces, simplemente vengo aquí a donde dice delimitadores personales y habilito este segmento que dice coma y fin de la historia. Y esto lo va a traducir en distintas columnas. Fíjense también que el sistema ha tomado una caracterización por defecto y ha asignado valores a cada uno de estos puntos de codificación de columnas. Entonces, los puntos, como los está reconociendo como texto, le da texto en cadenas. Los decimales, como le está reconociendo un punto decimal, lo asigna como decimal y lo mismo con las coordenadas en Y, X y los nombres son cadenas de texto. Ahora, ustedes podrían surgir una pregunta. ¿Por qué razón este dato que dice punto lo está codificando como un nombre de texto y no como un entero? Porque al reconocer que existe la existencia de una letra, está asumiendo que este 1 va a ser tratado en igualdad de condiciones como si fuera una letra. Este 1 ya no es un número, va a ser una letra en este sistema de codificación en texto de cadenas. Así que tengan mucho cuidado con ese elemento y aquí. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer y la razón por la que estoy poniéndole mucho énfasis en esto es que los datos que nosotros vamos a colocar tienen que ser congruentes con la codificación del campo que voy a crear. Por ejemplo, si yo tuviera un dato entero aquí y unos datos decimales, esto de aquí va a presentar un error cuando yo lo quiera exportar, porque los valores de las diferencias de las coordenadas se encuentran a partir del tercer decimal. Entonces, si yo solo lo pongo entero, va a tomar el valor de 16 por defecto. Así que hay que tener mucho cuidado y verificar que todos los datos hayan sido creados en forma correcta. Entonces, verificar que estos son decimales y que estos son textos y que no haya mayor problema. Entonces, todo esto tienen que tener mucho cuidado, porque si no se da una validación concreta, vamos a tener problemas. Bien. Aquí abajo van a encontrar este valor de definición de geometrías. Las definiciones de geometrías van a corresponder a tres campos importantes. El valor X, que como ya les había dicho es el dato de la longitud, Y latitud y un campo Z que nos va a indicar la altura. Para este caso no he trabajado alturas, así que simplemente me voy a delimitar en trabajar con el campo de X y Y. Y aquí está la importancia del cambio de nombres que hicimos en el Excel. Cuando nosotros trabajamos con un campo que tenga un encabezado de X y otro que tenga encabezado Y, el sistema por defecto los asigna aquí. Pero si no lo tienen, van a tener que ustedes colocarlo manualmente. Entonces, para eso simplemente desplegamos la coma y colocamos el valor que me asigne o el valor que me interese colocar. En mi caso, simplemente lo voy a dejar aquí. Van a ver que también hay otras opciones, como texto bien conocido y ninguna geometría. Si yo le clico a ninguna geometría, este dato va a desaparecer por completo. Y vamos a hacer el ejemplo añadiendo una ninguna geometría. Si yo le doy a añadir, cuando desaparecen las cosas significa que ha sido exitoso.
van a ver que aquí a la izquierda me va a colgar un dato como si fuera una tablita, como incluso tiene un logo de una tabla aquí. Esto es básicamente algo que nos permite subir tablas de atributo únicamente, sin ningún tipo de gráfico, ni polígono, ni nada. Simplemente he subido una tabla de atributos. Y podemos tratarla exactamente igual que cualquier tabla de atributos. Hago clic derecho, abrir tabla de atributos y aquí pueden iniciar y ver lo que se está colocando. Solamente que una particularidad importante, estas tablas de atributos no admiten modificaciones. Entonces, como pueden ver, este lapicito no se puede habilitar y se encuentra sombreado. Y por más que yo haga clic, no lo voy a habilitar jamás. Entonces, estas tablas de atributos yo no las puedo editar desde aquí. Tendrían que editarlas desde el Excel y luego nuevamente volver a importarlas. Pero no es lo que estábamos buscando. Nosotros buscábamos generar una serie de capas de puntos en base a las coordenadas de X y Y. Así que vamos a volver a repetir el procedimiento, solamente que esta vez sí le vamos a asignar coordenadas. Cuando ustedes minimizan alguno de los elementos adicionales del QGIS, normalmente siempre se va en esta esquina. Pueden ver que aquí tengo tres logos en donde estoy moviendo, en la esquina inferior izquierda. Entonces, si yo le hago clic, aquí por defecto me habilita lo que ya habíamos visto. Entonces, solamente vuelvo a subir los campos, que es este que dice lugares de interés, y ya sale por defecto. Habilitamos aquí coordenadas de punto y colocamos estos dos. Ahora, un dato importante antes de darle a añadir es que el sistema de coordenadas, el SRC, sea congruente con las coordenadas que yo estoy trabajando. Entonces, estas coordenadas, como les había dicho, son coordenadas geográficas. Y el valor principal para las coordenadas geográficas o el SRC principal es el WGS84, a secas, sin ningún tipo de dato. Entonces, este dato que tiene la codificación 4326 va a ser la que me va a permitir leer estas coordenadas. Si yo le cambiara a otro, por ejemplo el 19S, va a tener una serie de problemas al leer las coordenadas, así que siempre tiene que ser congruente. Si quisiera trabajar con datums de 19S, tendría que tener la coordenada norte y este y los valores en metros convertidos de este valor que está aquí. No vamos a ver el día de hoy conversiones de coordenadas, pero sí una buena ayuda es que podrían utilizar el Google Earth para hacer estas conversiones, aunque resulta un poco tedioso en realidad. Bien, vamos a colocar el coordenadas de WGS84 y le vamos a dar a añadir. Y con esto cerramos el dato. Pueden ver que ahora el logo que me está generando es un punto. Aquí pueden ver los puntos que se están manejando. Y si yo le voy a dar suma a la capa, me van a aparecer aquí. Entonces, ha debido haber algún tipo de error en la codificación, el número de este dato que han colocado aquí, pero aquí me salen tres puntos relevantes. Tienen que tener mucho cuidado con lo que están viendo, porque si ustedes colocan un número diferente o cualquiera de estos órdenes diferentes o fallan en un número, lo que va a pasar es eso, que las coordenadas van a salir muy disparadas hacia otro lado. Entonces, podemos ver que estos puntos que están aquí, la mayoría de ellos, a excepción de ese que se está yendo hasta afuera, sí coinciden con los puntos de relación que se trabajan en la Universidad Católica. Para los que conozcan la Universidad Católica, estos elementos que están aquí son congruentes con la tabla que muestran aquí, a excepción del tercero o del primero, que es este que aquí, que me parece que tiene un error en la asignación de coordenada. Pero todos los demás sí son correctos. Entonces, pueden ver cómo se muestra y lo que acabamos de hacer es pasar una tabla de atributos tomada desde datos reales con datos de coordenadas y convertida en una tabla de puntos aquí en el QGIS. Esta herramienta es muy útil para, por ejemplo, medir, no sé, datos de densidades, para ubicar puntos en específico. De repente en algún proyecto les dan coordenadas y necesitan buscarlo. Es una forma mucho más rápida de trabajarlo en lugar de estar buscando punto por punto en el Google Earth. Simplemente se trabaja por defecto toda la tabla y en automático se generan los puntos. Vamos a utilizar una capa que les traigo aquí, que es esta de aquí, Arequipa. Entonces, la capa de Arequipa, vamos a aperturar su tabla de atributos, tiene una serie de elementos y de información que viene por defecto. Nos sale un ID, nos sale un ID1, un ID2, un ID3, y tiene tres tipos de nombres. Primero la provincia, la región, primero la provincia, luego la región y luego el nombre del distrito como tal. Y pueden ver que tenemos más elementos aquí al costado, como el código de distrito, como un código de correcode, que es un código correlativo.
el área y el perímetro calculado para cada uno de estos elementos. Entonces, esta información va a depender a cada uno de estos puntos que hemos visto. Entonces, ¿cómo lo puedo demostrar? Simplemente haciendo clic en el número. Eso nos va a generar una selección. Entonces, pueden verificar que yo voy moviendo todos los elementos y va cambiando. Entonces, cada una de estas geometrías tiene cada una de estas informaciones. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, me dan una tarea en donde a esta tabla de atributos que ustedes ven aquí, tenemos que actualizarle muchos más valores y darle más relevancia? Entonces tenemos ahora por defecto esta segunda tabla de atributos del Excel. Bien, tenemos por defecto esta segunda tabla de atributos del Excel. Lo que ustedes están viendo aquí son los datos trabajados desde el INEI de todos los centros hospitalarios y la población de cada uno de los elementos dividida por años. Tenemos el año que son personas de menos de 1, de 1 año, 2 años, 3 años, así hasta los 60 y tantos años que se manejan y en rangos de edades, hasta 80 más. Entonces, estos valores que tenemos aquí tenemos que sumarlos ahora a esta tabla de atributos y hacerla más compleja porque se van a trabajar estudios en base a eso. Entonces, aquí tenemos veintitantos elementos, 29 elementos, y podría ser, digamos, una salida, crear todas las columnas que estamos viendo y sumarlas una por una. Pero fíjense también cuántas columnas son. Nos vamos hasta la letra AR, o sea, es casi 2 veces el abecedario. Son casi 50 columnas, por lo tanto no es una solución ni es una salida crear cada uno de estos elementos y colocar punto por punto todos los datos. Son aproximadamente 1500 valores que van a tener que llenar uno por uno, por lo tanto el tiempo que va a demorar esto es demasiado. No es una salida crear los campos manualmente. Así que para esto vamos a buscar una particularidad relevante o importante. Primero que nada, vamos a analizar la tabla de atributos que tenemos aquí. Y vamos a intentar reconocer si es que existiera algún valor que se comparta en esta tabla de atributos con esta otra tabla de atributos que estamos viendo aquí, con esta tabla de Excel. Entonces, vamos a ir a dos cosas que yo ya he visto y he reconocido que son congruentes con el valor. El primero de todos ellos es este de aquí, el código correlativo o el código cedigo. Ambos son los mismos en realidad, solamente que uno es entero y el otro está en fracción decimal. Pero para no tener mayor problemas vamos a trabajar con este código correlativo. Este código correlativo hace referencia al número de identificación único que el distrito tiene. Entonces, por ejemplo, para el distrito que se llama Arequipa como tal, que es el nombre 3 que está aquí, este nombre 3 Arequipa, su código correlativo es 40101. Entonces vamos a ir al Excel y verificamos este código correlativo, 40101, aunque aquí aparece un 0 adicional. Esto más adelante lo vamos a revisar. El siguiente punto, Alto Selva Alegre, es el 40102. Regresamos a la tabla de atributos de aquí y podemos ver que Selva Alegre, que me marca aquí con su nombre Alto Selva Alegre, su dato es 40102. Entonces, acabamos de encontrar un código correlativo igual para esta tabla y para esta otra. Entonces, en base a esta correlación de datos y esta igualdad en columnas, nosotros podemos complejizar toda la tabla de atributos. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es repetir la misma metodología que hemos hecho hace unos minutos atrás de subir esta tabla de atributos como un dato al QGIS. Pero recuerden que esta tabla de atributos, como tal, no tiene ningún tipo de coordenada, porque no tenemos valor en X o Y como habíamos tenido anteriormente. Así que lo único que vamos a hacer es subir la tabla de atributos por defecto. Guardamos este archivo como un CSV, que aquí está, texto delimitado por comas, vamos a quitarle este valor. Y una vez guardado el dato en CSV, lo minimizamos y vamos nuevamente a la herramienta de aquí, de agregar fuente de datos, buscamos el texto que hemos guardado, que se encuentra aquí adentro, y le damos a abrir. Y aquí a la derecha sale toda la codificación que estamos teniendo. Entonces, esto si tengo problemas con el codificador lo modifico y si no simplemente lo dejo aquí. Entonces, ya está. No tengo campos de geometría ni de X ni Y, por lo tanto el valor que voy a colocar es ninguna geometría
Y ya está. Y podemos verificar que mi tabla de atributos está exactamente igual que la tabla del Excel que tenía aquí. Es la misma, con los mismos valores. Una vez hecho esto, y habiendo considerado, simplemente le damos a añadir. Minimizo este valor y pueden ver que aquí tengo ahora mi tabla de establecimientos o la población de establecimientos de salud que habíamos visto antes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora para manejar estos valores y que sea congruente? Lo primero que nada, vamos a reconocer el campo que se ha trabajado. Tenemos el campo ahora 40-10-1, por lo tanto es correlativo al campo que nosotros habíamos visto aquí, que se encuentra aquí también, 40-10-1. Vemos que el campo es correlativo y existen ambas tablas. Ahora, lo siguiente que tenemos que verificar es si la codificación del campo es la misma. Recuerden que cuando hablo de la codificación de campo es que si le asignaron de tipo doble o si le asignaron tipo entero o si es un tipo de texto. Entonces, para este dato, el tipo que se ha asignado es un tipo íntegro, o sea, entero, para la tabla de atributos que hemos ingresado a partir del Excel. Y para la tabla de atributos que ya venía creada en esta capa, vamos a hacer clic derecho, abrir tabla de atributos. El dato que vamos a trabajar es este, que dice correcode, que es el código correlativo. Y también coincide con el valor que es número entero. ¿Dónde no coincidiría? En este de aquí. Si no tuviera esta columna que dice correcode, y es más, la vamos a eliminar para que se muestre este tema de aquí. Listo. Si yo no tuviera este dato de code corre y solamente tuviera este valor de aquí, pueden fijarse que si yo le hago clic acá, me da un tipo de codificación real. Los dos campos no son iguales, así que tenemos que preparar la tabla para que tengamos un campo correlativo exactamente igual que me permita mezclarlos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear un nuevo campo que se llame campo nuevo. Vamos a colocarle el nombre de código correlativo o corregido, que es el mismo que teníamos antes, y cuyo valor va a ser un valor entero, que es congruente con la codificación de la otra tabla. Le damos a aceptar y nos va a crear un campo vacío, que es este que ustedes ven aquí. ¿Cómo lo vamos a completar? No voy a completar punto por punto cada uno de estos 29 datos, sino voy a utilizar lo que vimos también minutos atrás, que es la calculadora de campos, para que tome los valores del campo que se llama código. Y eso lo vemos aquí, donde dice campos y valores, colocamos código, que es este de aquí me parece, ¿sí? Y simplemente le vamos a dar a aceptar. Pero fíjense que no estoy creando un nuevo campo, estoy actualizando uno que ya he creado. Así que tildamos aquí, buscamos el que hemos colocado, que se llama correcode, y le damos a aceptar. Entonces, aquí hay un problema. Solamente me ha cambiado el primero porque tengo una selección activa. Siempre y cuando ustedes tengan selecciones, o sea, cosas marcadas en color azul o en color dorado aquí en el campo, solamente las correcciones de las tablas de atributos se van a hacer en los datos que han seleccionado. Vamos a blanquear la selección utilizando esta herramienta de aquí, que es la misma que vimos hace unas prácticas atrás, que es esta de acá, y volvemos a correr la misma aplicación. Actualizamos nuevamente el campo. Nuestro campo que se va a actualizar es el correcode. Buscamos en campos y valores y el dato que tiene que tomar es este que dice código. Y ahora doy a aceptar. Y ahora sí está la configuración de cada uno de estos campos en el correlativo. Ya no es un valor decimal, sino ahora es un valor entero real. Entonces, al tener un valor entero, podemos empezar a hacer la siguiente operación. Ya he reconocido y he modificado mi tabla de atributos aquí para que sea correlativa con la tabla de atributos que acabamos de subir. Ahora, para mezclar estas dos tablas, vamos a hacer clic derecho y nos vamos a ir a propiedades, en la tabla o en el campo que yo quiero crear. Aquí van a encontrar este menú. Este menú lo hemos estado utilizando tradicionalmente para los datos de simbología. Entonces, esta simbología, colocábamos un dato categorizado y ya está. En nuestro caso ahora, o las etiquetas que también parecíamos por ahí. En este caso vamos a hacer clic aquí en este valor que dice uniones. Uniones lo que va a hacer es sumar ambas tablas en un solo gráfico. O sea, voy a sumar la tabla de poblaciones, estos establecimientos en mi capa que se llama Arequipa, que ustedes han visto aquí, que está en color naranja. Entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer? En base a un campo que se comparta en ambas tablas de atributos. Ya habíamos modificado y habíamos verificado que existía uno, que se llama ahora correcode o código correlativo, y por el otro lado dice código INEI. Entonces, para empezar a generar estas uniones, tenemos que hacer clic aquí en el más que se encuentra aquí abajo. Esto nos va a pedir qué capa y qué dato queremos unir. Entonces, como la capa que queremos unir es población establecimientos y se encuentra en formato de tabla, la buscamos aquí y le hacemos clic. Ahora nos va a pedir el campo de unión. El campo de unión que nosotros vamos a trabajar es este que dice UbiGeoINEI, que es el que tenía el dato de código correlativo. Para que no se equivoquen, es preferible que lo analicen primero. Fíjense nuevamente que mi tabla de atributos aquí tiene el dato 401 y el mismo dato lo encontramos aquí con este dato que acabamos de crear que se llama correcode 401. Así que esos dos son los campos que tenemos que usar. Vamos nuevamente, vamos a uniones, creamos el dato, colocamos nuevamente la tabla que queremos unir y vamos aquí en unir campo. Como esta es población establecimientos, es el Excel de aquí, es el UbiGeoINEI y el campo objetivo, que ahora sí es el campo de mi capa, Arequipa, tiene que ser el que hemos creado, que se llama correcode. Fíjense que la codificación es la misma. Aquí tenemos números enteros, 1, 2, 3 y aquí también 1, 2, 3. Esto es algo que se me escapó de las tablas de atributos. Fíjense que los datos de 1, 2, 3 corresponden a datos enteros, los datos ABC a datos de texto y los datos 1.2 van a corresponder siempre a datos dobles o de decimales. Entonces, esta es una forma que ustedes tienen también para poder encontrar los puntos. Entonces, una vez que está aquí, y ya está, vamos a darle clic a aceptar. Y si todo ha sido correctamente hecho, aquí en esta tabla me va a aparecer la unión. ¿Cómo puedo verificar ahora que está todo correctamente aplicado? Vamos a darle clic una vez a aplicar y luego vamos a darle a aceptar. Esto nos va a cerrar este dato y ahora vamos a nuevamente abrir la tabla de atributos. Al abrir la tabla de atributos van a ver que estos datos eran exactamente iguales y aquí a la derecha empiezan a aparecer los que ya teníamos diferentes. Entonces salen establecimientos y las edades de los establecimientos. Edad 1, edad 2 y así está a la derecha. Entonces toda la tabla de atributos que teníamos antes ha sido pegada en esta nueva tabla de atributos de aquí. Y todo ha sido considerado en un solo dato y se muestra aquí. Esto me permite seguir operando. Si quisiera sacar, por ejemplo, la densidad poblacional de las poblaciones de un año o menos, podríamos utilizar esos valores y seguir operando con la calculadora de campos como lo hicimos anteriormente. Y bien, eso es todo lo que respecta a estos datos de tablas de atributos. Estas tablas de atributos, como han visto, hemos analizado una serie de datos, hemos incluido una serie también de elementos y ha sido bastante interesante y relevante ver qué utilidades puede tener el trabajar con las tablas de atributos. En realidad, lo rico de los sistemas de información geográfica se encuentra aquí. No estamos solamente dibujando cositas y haciendo esto de aquí. No estamos dibujando solamente polígonos y cositas en un mapa, sino que ese mapa y ese dibujo tiene una información por detrás, que se conoce como metadata y que se encuentra dentro de cada una de estas tablas de atributos. Entonces, lo que acaban de aprender es ver cómo estos metadatos nos ayudan a hacer una serie de análisis y hemos hecho uno rápido que es la distribución de la densidad poblacional. Pero esto se presta para una serie de elementos adicionales. Sobre la tarea de la práctica número 5 incluye lo siguiente. Primero que nada, tienen que unir una capa de provincias con todos sus distritos a alguna de las tablas que se puedan trabajar en INEI. Básicamente es lo mismo que han visto en el video. Las tablas de Excel y la tabla de datos se las voy a estar pasando y las van a tener colgadas en el aula virtual cada uno de ustedes. Después tenemos la siguiente parte. En la siguiente parte les pide que hagan un análisis de dos temporalidades en dos mineras. Entonces van a tener que tomar una captura de pantalla desde el Google Earth de una minera hace 10 años y el crecimiento actual. Y van a tener que cartografiar hace 10 años cuál era el área del Tajo y la actualidad. Hacer el cálculo de las áreas en base a la función $área que hemos visto con la tabla de atributos y hacemos la resta de las dos y nos damos el valor del cálculo. Entonces,
Básicamente esto es lo que está trabajando. Si han trabajado la práctica número 4 con mineras, esto ya lo tienen hecho. Si no, simplemente tienen que cartografiar y georreferenciar un par de mineras, que es la práctica anterior que vimos, y hacer dos polígonos, uno antiguo y otro actual. Calculamos el área y se hace la diferencia. Y eso es todo. La práctica como tal no es difícil ni abarca mucho tiempo, pero debido a que esto les dije que lo iba a presentar el día lunes y he tenido una serie de complicaciones que me hacen grabar esto el día viernes muy por la madrugada, así que les voy a dar a todos los grupos de prácticas 7 días para trabajarlo. Tienen desde el día viernes hasta el siguiente viernes para entregar este trabajo. Y bien, eso es todo por hoy, chicos. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir en comentarios o me pueden escribir en el WhatsApp o en el aula virtual y les voy a estar respondiendo. Bien, muchas gracias y hasta luego.